¿Conoces acerca del trastorno narcisista de la personalidad? ¿Te gustaría saber qué es? Si quieres conocer un poco más acerca de este trastorno, te invito a que te quedes aquí en esta entrevista que le voy a realizar al licenciado Mauricio Cermeño, que nos va a hablar acerca del narcisismo en México. Este es mi canal de autoconciencia y paz interior. Si no te has suscrito, te pido que te suscribas, porque encontrarás contenido de crecimiento personal, autoestima, desarrollo personal, entre otros temas. Hola, ¿qué tal, licenciado Mauricio Cermeño? ¿Qué tal, Sharon? ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación aquí a mi canal de autoconciencia y paz interior. Y bueno, me da muchísimo gusto que estés aquí, licenciado, y vamos a hablar acerca del tema del narcisismo. Para empezar, ¿me podrías decir qué es el narcisismo? Claro que sí, Sharon. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar en tu canal. Sé que estás ayudando a muchas personas a través de informar de trastornos, de paz interior. Y lo que yo te puedo comentar acerca de el trastorno, primero que nada quisiera dar un poco de contexto por qué estoy hablando de este tema y por qué me he estado un poco especializando en este tema. Actualmente estoy en el proceso de una maestría y un doctorado en psicología. Mi background o mi perfil es licenciado en comercio internacional, pero en este momento mi especialización en la equivalencia de lo que estoy estudiando en la UNAM es un equivalente al doctorado, ¿no? Es una segunda especialización, una segunda licenciatura en psicología, y estoy muy contento porque mi tesis, parte de mi tesis al respecto, he escrito un libro, ¿no?, referente a lo que estoy preparando como tesis. Es relacionado al clúster B, en donde están pues todos los trastornos relacionados con narcisismo, bipolaridad, borderline, trastorno histriónico de la personalidad. Y por eso estamos aquí platicando del narcisismo, porque es una de mis especialidades, Sharon. Perfecto, Mauricio. Oye, pero para los que no sabemos o no saben, ¿verdad?, ¿qué significa trastorno? ¿A qué te refieres con trastorno? Sí, trastorno, Sharon, es una buena pregunta, una extraordinaria buena pregunta. Al final del día, trastorno, para las personas que no son tan especialistas en temas de la salud, en enfermedades mentales, trastorno es equivalente a enfermedad. Es decir, todo lo que está enfermo o carente de salud provoca un trastorno, ¿no? Entonces, el trastorno es una definición mucho más amplia de lo que significa enfermedad. Al final se pueden decir que son sinónimos o son paralelos. Un trastorno, como lo mencionamos, es una definición más amplia de la enfermedad. Es decir, que todas las enfermedades trastornan y por eso son un trastorno, pero no todos los trastornos son enfermedades, ya que la enfermedad está en el argot médico, en el argot de la salud mental. Enfermedad está más relacionada a lo que se puede analizar de manera material, es decir, que tiene un origen orgánico. La heurística de la enfermedad es conocida, es decir, la causa raíz es conocida, y por lo mismo las enfermedades tienen medicinas y tú puedes medicar, ¿no? En el tema de los trastornos no siempre puedes medicar, porque muchas veces no se conoce la causa raíz. La heurística no es material, no tiene un origen biológico material, o hablando de lo material o de lo inmaterial, no tiene una causa biológica per se. Y en el caso del síndrome, que también está relacionado, el síndrome es algo también, es un tipo de trastorno. Hay un trastorno de la vida diaria de la persona que tiene un síndrome. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida es un ejemplo. O sea, hay un trastorno de la vida, hay ausencia de salud, ¿no?, de lo que podríamos entender como salud, definido por la Organización Mundial de la Salud como salud, que es la enfermedad, ¿no? Y en este caso del síndrome, pues sí no se conoce absolutamente ni el origen ni la causa, ¿no?
Un síndrome de Down es otro ejemplo, por así llamarlo, pero no es una enfermedad, por ejemplo, el síndrome de Down, porque no hay una heurística o no se conoce la causa raíz o el origen. Entonces son las tres diferencias. En este caso, el trastorno narcisista de la personalidad es un trastorno catalogado o está enlistado dentro del DSM-5, que es la revisión número 5 del DSM, que es el Manual Estadístico Diagnóstico de Enfermedades Mentales o de Trastornos Mentales. Perfecto, Mauricio. Oye, ¿y cómo diferenciar entonces lo que es el narcisismo versus el trastorno narcisista de la personalidad? Ok, narcisismo es una serie de rasgos o actitudes que pueden estar relacionadas a ser un poco egoísta, ¿no? Todos nacemos narcisistas. Los bebés son criaturas muy egoístas, ¿no? Porque solo piensan en sobrevivir, ¿no? Es un sentido de supervivencia, pero no están enfermos de narcisismo, simplemente que tienen un narcisismo, Freud le llamaba narcisismo primario, ¿no? En este narcisismo primario que sirve para que el bebé pueda sobrevivir, por eso llora sin tomar en cuenta si el papá está desvelado, si la mamá está desvelada, llora en el momento que quiere comer, hace su rabieta en el momento que quiere recibir algo, y bueno, pues esto es lo que se conoce como narcisismo primario. Y todos somos narcisistas primarios. Si entendemos que todos necesitamos un poco, pues, de admiración saludable, ¿no? A quien no le gusta recibir un poco de apapacho, ¿no? O sea, hay un narcisismo un poco saludable, bien entendido, un narcisismo primario. Pero ¿qué pasa con el narcisismo secundario? Que es cuando ya te enfermas de precisamente esa necesidad de sentir que requieres la adulación para poder regularte, que son dos cosas muy diferentes. Vamos a poner un ejemplo práctico, ¿no? Para las personas que nos están escuchando. Una persona que requiere de, por ejemplo, una adulación constante para poder regularse, y si no lo obtiene, presenta una serie de patrones de personalidad enfermizos o tóxicos. Entonces ya podemos estar hablando que hay un trastorno presente, porque uno de los rasgos de la persona con la enfermedad, es decir, o con el trastorno narcisista, es una persona que necesita constantemente la adulación. Una persona, por ejemplo, que de manera constante recibe adulación y que no tiene el trastorno, es decir, que no necesita este suplemento narcisista del que vamos a hablar en un momento, y que recibe una persona que no tiene el trastorno de manera constante la adulación, hasta se va a sentir incómoda, ¿no? Porque un apapacho, oye, qué bien te ves, qué bien salió esa presentación que hiciste, pues es muy agradable, ¿no? A todo el mundo nos gusta. ¿Qué pasa cuando te están adulando todo el tiempo y cuando te embetunan demasiado? Una persona que saludable, ¿no? Que no tiene un trastorno, pues se va a sentir hasta incómodo, ¿no? O incómodo. Esa persona va a decir, bueno, pues ¿por qué tanta adulación, no? Es más, te va a embetunar, te va a empalagar, ¿no? Tanto halago, ¿no? Una persona con el trastorno nunca se va a empalagar. Nunca. Siempre va a querer más. Es más, al contrario, va a decir, de esto es lo que pido mi limosna, ¿no? Entonces es cuando podemos decir que hay una presencia de un trastorno, porque el trastorno, como lo define el DSM-5, es una profunda presencia de patrones enfermizos con necesidad de adulación o recibir aceptación, ¿no? Ese es uno de los rasgos. Entonces esa es la gran diferencia, Sharon. Yo siempre digo en pláticas que un estornudo no hace neumonía. 50 estornudos, pues ya puede estar algo grave, ¿no? Puedes estar pensando que puede haber una enfermedad, ¿no? Pues en el caso de estos rasgos, si presentas de vez en cuando un rasgo narcisista, es parte del ser humano, ¿no? Pero ya si presentas
30 veces el mismo patrón, ya con una necesidad de recibir este halago, entonces ya podremos estar diagnosticando de alguna manera o previendo que pudiera tener una persona un trastorno. Y mucho cuidado con el diagnóstico, porque es muy difícil de diagnosticar este trastorno. Ya vamos a hablar por qué. Ok. Oye, Mauricio, mira qué interesante. Tengo una duda. ¿Se da más en hombres o en mujeres este trastorno? El DSM-5, que es el catálogo de la APA, ¿no?, de la Asociación de Psiquiatría Americana, menciona que la permanencia, ¿no?, de la enfermedad es más en hombres que en mujeres, es decir, entre un 30%, de 20 a 30% se presenta en mujeres y de un 70, alrededor del 70% se presenta en hombres nada más. Ok, ¿y más o menos en qué edad puede surgir este trastorno? De acuerdo a los estudios de este tipo de trastornos, Sharon, se presenta, puede que se genere en la infancia, ¿no? En la infancia, cuando el niño recibe demasiada adulación. Vamos a hablar más de eso, de por qué se genera o por qué las personas estudiosas de este trastorno, los científicos, los psicólogos, piensan que se puede generar en la infancia, pero se presenta en la etapa de post-adolescencia, antes de la juventud madura. Okay. Es cuando realmente se llega a presentar el trastorno. Oye, Mauricio, tú hace rato mencionaste la palabra suplemento narcisista. ¿A qué te refieres con eso? Suplemento narcisista es esa adulación o ese elemento que necesita el narcisista para regularse. ¿Cuál es el suplemento narcisista? Todo lo que genere un proceso de admiración recibido por el narcisista, recibido por la persona que tiene el trastorno narcisista de la personalidad. Por ejemplo, esta adulación de la que hablábamos, ¿no? Es ese suplemento narcisista, ¿no? Esa forma de regularse que tiene el narcisista para poder funcionar en la sociedad, entre comillas, o poder estabilizarse emocionalmente y poder funcionar en la sociedad. Necesita ese suplemento narcisista, esa adulación, esa forma que tiene de poder, los americanos le llaman entitlement, o derecho de sentirse merecedor de algo. Es decir, un suplemento narcisista podría ser obtener la mejor mesa en el mejor restaurante. Y si no tiene la mejor mesa en el mejor restaurante, es decir, si no tiene ese suplemento narcisista, entonces se desregula y se descontrola. Y tú puedes ver a una persona narcisista, ver cómo esos pequeños detalles de no poder tener la mejor mesa y no tener el mejor trato en un lugar público, lo descontrola, ¿no?, a una persona. En cambio, una persona que no tiene el trastorno narcisista, pues sí, resiente un poco no haber tenido esa mesa, la mejor mesa del restaurante, pero cierra la página y sigue su vida adelante. El narcisista no lo puede dejar ir. Es decir, necesita ese tipo de suplemento narcisista, ese entitlement, ¿no?, del que habla la descripción del trastorno. ¿Y cómo funciona, por ejemplo, este suplemento narcisista en la mente del narcisista? Sí, es muy parecido. Todo este trastorno está relacionado a una psicodependencia del perpetrador, que es en este caso podríamos llamar que es la persona que tiene el trastorno narcisista de la personalidad, y la víctima. Es decir, todo aquello y todas personas que estén funcionando como proveedores de lo que necesita el narcisista se considera suplemento narcisista. Es decir, hay una psicodependencia y hay una codependencia en todo momento entre la persona narcisista y sus víctimas, por así llamarlo, ¿no?, porque son víctimas, ¿no? Elige a las personas que pueden darle ese suplemento. Alguien que no genere esa adulación, pues no va a ser un punto de atracción para un narcisista, lo va a dejar pasar y va a decir, bueno, pues aquí no obtengo un suplemento narcisista y entonces me voy a otra persona, y entonces solo va a empatar, o por lo menos la mayoría de las veces solo va a empatar
con personas que adulen o que puedan, o que sean un poco dejadas también, porque esas personas a veces son un poco dejadas, ¿no? Las víctimas, complacientes, empáticas, entre comillas, porque eso no es realmente una empatía. Nadie puede ser empático al uso psicológico. Sensibles, un poco personas que tienen desarrollado su capacidad de dar, a veces hasta en demasía, ¿no? Entonces son presas fáciles de una persona los narcisista. codependientes, las personalidades codependientes son presas fáciles. Claro. ¿Para el narcisista? Claro, por supuesto, porque, a ver, para que haya un golpeador, tiene que haber un golpeable. Si tú no eres una persona golpeable, o que se deja golpear, o que se deja abusar de manera constante, pues nada más le va a dar una vez una oportunidad a una persona de abusar. Pero ¿qué pasa? Y no hay que tomar a estas personas como faltas de carácter, no, tienen un sentido desarrollado de empatía, pero también dice Freud, hay estudios que hablan de que esas personas que se dejan victimizar por el narcisista tienen traumas no resueltos de la infancia, y entonces están en constante búsqueda de no ser abusados, pero están con el abusador de manera constante, ¿no? Es como una búsqueda. Reparar, ¿o qué? Pues es una dependencia. Yo dependo, en el caso de la forma en como Freud lo presenta, es yo víctima dependo del victimario para poder resolver esos traumas y esa falta de tal vez de amor que esa persona tuvo de pequeña. Entonces está en constante búsqueda de ese equilibrio, ¿no? Y el equilibrio lo da la persona que está abusando de manera constante. Entonces hay una relación casi simbiótica, ¿no? entre el abusado y el abusador. Qué es interesante, sí, es muy interesante. Ajá. Mauricio, ¿por qué tú mencionas que el suplemento narcisista funciona como droga? ¿A qué te refieres? Ajá. Toda droga es un vehículo de un tipo de adicción, ¿no? Hablamos de las drogas ya en un nivel adictivo, ¿no? Las drogas tienen un elemento adictivo o de codependencia, ¿no? Una persona que tiene una adicción, pues tiene una dependencia a una sustancia, ¿correcto? Bueno, pues si lo extrapolamos y ponemos en paralelo cómo funciona el suplemento narcisista en la persona que tiene el trastorno narcisista de la personalidad, y depende la persona narcisista del suplemento narcisista, pues hay una codependencia entre el objeto y el receptor del objeto. Y el objeto en este caso es suplemento narcisista, entonces funciona de manera sistémica, ¿no? Hay una necesidad, ¿no?, patológica por recibir un suplemento, entonces podemos hablar, pues es el mismo funcionamiento de lo que un drogadicto o un alcohólico necesita, es decir, necesita el alcohol para regularse porque hay una dependencia. Esto podría funcionar sin lugar a dudas y funciona así como una dependencia de algo, de un objeto o un vehículo para poder funcionar, para poder regular a la persona narcisista, y entonces pues, podríamos decir que es como una droga, la droga del narcisista, ¿no? Ok, qué interesante, Mauricio. ¿Y cómo sé que yo me he convertido en un suplemento de una persona narcisista? Bueno, hay muchos síntomas que debería de cualquier persona estar en una relación, cuando está en una relación llena de toxicidad. Cuando hay un nivel enorme de toxicidad en una relación, pues debes preguntarte qué es lo que está causando la toxicidad, ¿no? Muchas veces no entiendes cuál es la causa raíz de esa toxicidad entre tu pareja y tú, entre tu papá y tú, tus hermanos y tú. Entonces, cuando hay un nivel de toxicidad causada tal vez por abuso, por gaslighting, ¿no? Vas detectando, hay que estudiar al respecto. Perdón, un momentito. Sí. Gaslighting, por si no saben qué es el gaslighting, hay un video aquí en mi canal para que lo chequen. Ah, super, perfecto. O sea, estamos hablando de esa herramienta de manipulación. Y entonces, cuando detectas que tu relación es tóxica y que es completamente cíclica, es decir,
tienes momentos de muchísimo amor, ¿no? Del bombardeo de amor, y de repente de la noche a la mañana esa persona te deja de hablar y te da podríamos decir, el látigo del desprecio, ¿no? Sin alguna razón, sin haber hecho nada. Entonces, las personas víctimas de este tipo de herramientas, pues podrían empezar a preguntarse, a ver, ¿por qué yo estoy con esta persona que me está causando tanta toxicidad en mi vida? Y vuelvo y Agradezco enormemente la presencia del licenciado Mauricio Cermeño en mi canal. Por cuestiones de tiempo tuve que editar esta entrevista, pero la verdad es que si quieres conocer más acerca del narcisismo, no dudes en adquirir sus libros, que están muy interesantes. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente contenido.